Y ok. Bueno, ¿sí están viendo la diapositiva? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es un eje? Primero que todo definamos qué es un eje, ¿sí? Un eje es un elemento de máquina y bueno, de aquí en adelante casi todos los componentes que vamos a definir siempre van a tener esa característica, ¿no? Que son elementos de máquina. Bueno, el eje entonces, ¿qué permite hacer? Permite transmitir un movimiento, ¿sí? Pero un movimiento de tipo rotatorio, o sea, me permite transmitir un par torsor o un torque, ¿sí? ¿De dónde me permite transmitir ese movimiento? Pues de pronto un motor que está transmitiendo también su movimiento al eje, ¿sí? O de pronto está recibiendo el movimiento desde otro eje, ¿sí? Pero el hecho es que el eje primordialmente transmite movimiento rotatorio, ¿sí? El eje no solamente me permite generar movimiento rotatorio, sino que también yo en un eje puedo soportar un piñón, en un eje puedo insertar una polea, ¿sí? Ya que estos elementos también son elementos de transmisión. Entonces, si yo tengo un engranaje que inserto en un eje, yo espero engranarlo con otro engranaje que esté en otro eje, ¿sí? Y así, pues, si quisiera hacerlo con poleas, ¿ya? Entonces, pues un eje básicamente es un elemento primordial para el movimiento rotatorio en las máquinas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de calcular los ejes? ¿Sí? La importancia de calcular los ejes es que un eje se ve sometido a unas cargas mecánicas y el éxito de calcular un eje pues, que permita transmitir el movimiento satisfactoriamente es que podamos determinar adecuadamente su diámetro. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pero antes, recordemos los tipos de cargas mecánicas. Ustedes esto lo vieron en resistencia, ¿sí? Ustedes vieron que hay carga por torsión, ¿sí? Carga por flexión, por compresión y por tracción. ¿Quién recuerda qué es la compresión? Alguien que me diga. ¿Cuál, profe? Es que no te escuché muy bien. La carga por... Discúlpame. O sea, ¿qué es la carga por compresión? ¿Qué hace este So- tipo de carga? Cuando se... Cuando compresiona el eje, Sí, que hay sí. dos cargas que Dos empujan fuerzas hacia el centro de la barra. en sentido contrario. Eso. ¿Y qué efecto producen si esa carga es muy alta? Deformación del mismo. O sea, si no está encerrado, deformación del mismo. Y si no, no me acuerdo de la otra. O sea, Ruptura o doblez, O sea, diría yo. Sí, deformación. la compresión, su nombre lo dice, comprime, ¿sí? Entonces tiende a comprimir la longitud de la viga o, de pronto en este caso de un eje, ¿sí? Bueno, sí, veo que tienen la idea. Bueno, vamos de todos modos a mostrarla, ¿sí? Torsión, recuerde que es una carga, digamos, que se le aplica a toda barra, ¿sí? A toda barra, puede ser una viga, pero como estamos hablando de eje, pues sería la carga que se le aplica de torsión o de torque a la barra, ¿sí? ¿Qué sucede si aplico mucha torsión, ¿sí? A una determinada barra? El efecto que vamos a ver es que se va a torcer, ¿sí? Aquí vemos como esta figura que está totalmente esbelta y en su forma original, al someterse a una torsión muy alta, pues el efecto que vamos a ver es que sus caras se van a ver como torcidas respecto al eje de giro, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que se logra en la torsión, ¿sí? Eso pues está claro, ¿cierto? Ustedes lo tienen fresquito, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos con la flexión. Ustedes recuerdan, la flexión es cuando aplico cargas perpendiculares al eje, puede ser de una barra o digamos en este caso el eje, y que el efecto que produce si esta carga es demasiado alta es que tiende a qué? A doblar el o la barra, ¿sí? A doblar la barra, ¿sí?
Entonces, pues digamos que en este caso aquí vemos como una fuerza de flexión actúa sobre una varilla y llega un momento en que es pues suficientemente alta que aquí vemos que la dobla, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, o sea, las cargas mecánicas en ocasiones es necesario que genere ese efecto de deformación, pero en otras ocasiones no. Por ejemplo, si esta barra pues la queremos doblar, seguramente es porque la necesitamos doblada, ¿cierto? De pronto vamos a hacer un pasamanos, así que sea curveado, qué sé yo, entonces es necesario que sea doblada, ¿sí? O por ejemplo para hacer los muñequitos, la estructura de los muñequitos de los alumbrados de Navidad, que ustedes ven que el esqueleto de esos muñecos, de esos adornos son barras, pues que en algún momento se requiere de doblez. Y claro, ahí es muy importante que sí logremos deformar. Pero cuando estamos diseñando maquinaria para que resista, pues lo que uno desea es que bajo ninguna circunstancia, pues esas cargas a las que se vaya a someter el elemento causen deformación, ¿sí? Entonces depende pues también lo que se desee. Bueno, entonces carga por flexión, es, seguimos con la carga por compresión, que era la que ya habíamos hablado, que es cuando pues dos cargas, ¿cierto? Dos cargas opuestas empiezan a comprimir el elemento, ¿sí? Hacia adentro, y el efecto que se produce es que de la longitud total, el resultado va a ser que esa longitud va a disminuir, o sea, el elemento se va a comprimir, ¿sí? Y la otra que se conoce es la carga por tracción, que es como lo opuesto a la compresión, ¿sí? Dos fuerzas en sus extremos, pero actuando hacia afuera, tienden, tienden a alargar el elemento si esas cargas son lo suficientemente altas, ¿sí? Entonces, esos son los cuatro tipos de cargas mecánicas. Yo les pregunto, imagínense un eje, ¿cierto? Un eje, pues sabemos que rota, ¿sí? Y sabemos que puede digamos, yo a un eje le puedo agregar una polea o un piñón. Entonces, con base a eso, ¿sí? De estos cuatro tipos de cargas mecánicas, eh, ¿cuál de todas estas cargas mecánicas influencia en el eje, en el funcionamiento del eje? ¿Cuáles creen? Son dos, Yo creía tracción y flexión. tracción y flexión. ¿Alguien dice otra cosa? No, me perdí que era eso. Bueno, Perdón, flexión, era torsión y flexión. torsión y flexión. Sí, exacto, esa es. Torsión porque, claro, el hecho de que el eje gire ya está sometido a una carga por torsión, ¿sí? La torsión es la que hace que él gire, ¿cierto? Y flexión también, porque es que si yo tengo un eje al cual le coloco aquí una polea o un piñón, pues cada uno de esos elementos tiene un peso y ese peso es una fuerza actuando perpendicularmente al eje. Un eje no trabaja con presión, ¿sí? Porque en un eje uno no lo pone a trabajar para que dos fuerzas traten de comprimirlo, ¿no? Eso uno, o sea, no tiene sentido pues someterlo a compresión, ¿sí? Y mucho menos a tracción. Entonces, las dos cargas a las cuales un eje se ve influenciado es flexión y torsión, ¿sí? Listo, eso es muy importante que identifiquemos esos dos, que un eje funciona perdón, que un eje funciona a torsión y a flexión, ¿sí? Bueno, eso fueron las cargas. En cuanto a los esfuerzos, pues ustedes ya conocieron, ¿sí? Que cuando tenemos una carga externa en el material, esa carga externa produce unos esfuerzos internos, ¿sí? Esos esfuerzos, pues básicamente son como fuerzas más pequeñitas, pero que están actuando a nivel molecular internamente en el material, sino que a esas fuercitas pequeñitas se le denominan esfuerzos, mientras que a la carga que actúa externamente se le denomina carga, ¿sí? Bueno, entonces para cada carga pues está su esfuerzo, ¿sí? Pero bueno, lo que me interesa en estos momentos es que ya hayamos identificado la definición de eje y que este eje trabaja a torsión
y a flexión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces básicamente lo que les decía, o sea, aquí tengo el eje y yo le inserto, le ensamblo un piñón, pues aquí eh, pues este piñón va a ejercer una fuerza, por lo tanto, esa fuerza es la fuerza de flexión. Y si el eje gira, sería la carga por torsión. Bueno, adicionalmente aquí hay unos elementos que acompañan pues para el funcionamiento del eje. Entonces, si yo un eje lo apoyo en chumaceras, pues el eje va a girar libremente gracias al rodamiento, pero a su vez el eje se apoya en el rodamiento. Entonces, basado en los apoyos que estuvimos viendo ayer en estática, pues las chumaceras o los rodamientos hacen las veces de apoyos para los ejes. O sea que los ejes de ahora en adelante los vamos a analizar como si fueran vigas, ¿sí? El análisis es similar. Bueno, aquí tenemos entonces un eje que, a diferencia de esta figura, donde aquí el eje tiene un diámetro y a lo largo de toda su longitud, ¿sí? Valga la redundancia, pues el diámetro no cambia, ¿no? O sea, es un diámetro homogéneo. Hay ejes en donde hay cambio de diámetros, ¿no? Entonces, esos ejes se llaman ejes escalonados. ¿Por qué? Porque aquí vengo con un eje, aquí vengo con un diámetro mayor y en ese trayecto del eje de su longitud ya cambia a un diámetro menor y así. Entonces, hay ejes que se diseñan de esta manera, ¿sí? De forma escalonada. ¿Listo? Eh, otras, algo más a considerar es lo siguiente. Cuando tengo estos ejes así escalonados, ¿sí? Es muy importante que en nuestros diseños consideremos un radio, ¿sí? O un pequeño redondeo aquí en la transición de cambio de diámetro, ¿sí? ¿Por qué? Por una razón muy particular. Déjenme yo aquí es rayo y ya les digo. Si estoy grabando la clase, sí. Ah, sí. Entonces, ¿qué sucede? A ver. La importancia de colocar redondeos es que en las esquinas suele pasar que los esfuerzos, ¿sí? Que son esas pequeñas flechitas, se pueden concentrar. Cuando hacemos redondeos, pues lo que hacemos es que a nivel molecular, pues los esfuercitos se dispersan, ¿sí? Se pueden dispersar. Pero imaginen que si tenemos un eje así, escalonado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí en estas esquinas, todos los esfuerzos se concentran, ¿sí? Entonces, al concentrarse todos los esfuerzos en esas esquinas que carecen de radio, entonces por ahí el eje se rompe, ¿sí? Se ruptura. Y pues nosotros no queremos que un eje se nos rompa, ¿sí? Porque es un elemento clave dentro de la máquina, ¿sí? Ya que transmite el movimiento. Entonces siempre, siempre muchachos, que veamos un eje de estos tipos escalonados, siempre vamos a tener que hacer redondeos en las esquinas. ¿De cuánto? Pues esos radios pueden ser, basta con 2 milímetros de radio, ¿sí? O hasta 3, ¿sí? No mucho, pero eso ayuda a dispersar los esfuerzos. ¿Es claro, muchachos? Sí, correcto. Sí, señor. Listo. Sí. Ahora, otra cosa entonces importante es el material, ¿sí? Pues nosotros en ingeniería mecánica o aquí en diseño mecánico, si vamos a diseñar maquinaria, pues para la industria, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta que debemos usar materiales resistentes, ¿sí? Entonces, pues como queremos nosotros que un eje que es vital
pieza en el funcionamiento de una máquina dure lo más que se pueda, o sea, tenga la vida útil lo más larga que se pueda. Entonces, definitivamente el material idóneo para eso es el acero, ¿sí? Por eso es que la mayoría de las máquinas industriales, la mayoría de sus piezas se fabrican en acero, ¿sí? Porque el acero tiene excelentes propiedades de resistencia, ¿sí? Entonces, para nuestros ejercicios, ¿sí? Vamos a adoptar el material del acero como material para construcción, ¿sí? No digo que es que no hayan piezas que se tengan que hacer en otro material, sí, de pronto hay piezas que es más fácil hacerlas en aluminio, qué sé yo, pero las piezas que son fundamentales en una maquinaria, es muy importante que sean hechas en un material de alta resistencia. Entonces, hablando un poquito del acero, pues el acero ustedes saben que es, primero que todo, una aleación, o sea, la combinación de dos materiales. ¿Qué materiales son? ¿Alguien sabe? La verdad no recuerdo. ¿No Me recuerdan? corchaste. El acero. Entonces, el acero es una aleación entre ¿qué? Hierro y carbono. ¿Sí? Entonces, pues el hierro antiguamente era el material con el cual se construían los ferrocarriles, bueno, trenes, edificios, pero cuando se descubrió que al combinarlo con con un poquito de carbono, porque pues la concentración aquí es casi que 90% hierro, 10% carbono, o 92 hierro, 8%, o sea, esa es más o menos la proporción, pues se dieron cuenta que salió un material con mejores propiedades, ¿sí? Entonces el acero, pues a partir de ese descubrimiento, pues fue el material que revolucionó, pues, la industria metalúrgica, ¿no? Qué pena, profe. Por eso es que en los cuchillos de cocina, cuando uno van a comprar, a uno le dice tanto porcentaje de carbono. Sí, sí. De ¿Y hecho, para qué hace, sí. qué hace entre más porcentaje de carbono? Esa solo es mi Yo no pregunta. entendí esa parte, explíquenme. ¿Por qué te mandan a comprar cuchillos con tanto de carbón? No, a ver, vamos a hacer esto. O sea, los aceros pues tienen una división, ¿no? O sea, simplemente aquí yo voy a mencionar, no vamos a entrar pues en tanto detalle de por qué no y por qué sí, sino que simplemente el acero, ¿sí? El acero se divide, digamos, en lo que son aceros al carbono y los aceros inoxidables, ¿no? Bueno, entre los aceros al carbono, sí, vamos a ponerlo por aquí, tenemos varias, digamos, varias referencias, ¿no? Uno escucha hablar del 1020, 1045 y así muchas referencias. ¿Qué varía? Pues esas nomenclaturas en el porcentaje de carbono, ¿sí? Lo que les decía, la proporción más o menos es, exagerando, 90-10, ¿sí? Pero a veces te puedes encontrar con 98-2, ¿sí? Pero entonces en últimas el carbono representa máximo un 10%. Ahora, no soy experto pues, en el tema de metalurgia, pero en lo que respecta a que por qué a veces menos porcentaje de carbono o más porcentaje de carbono, pues radica en que, digamos, la resistencia tal vez no cambie, ¿sí? La resistencia mecánica, digamos, es similar en la mayoría de los aceros. Lo que cambia son otras propiedades, por ejemplo, como la dureza, ¿sí? De resistencia y dureza, muchas personas o mucha gente pues lo trata o piensan que es igual, pero la resistencia y dureza son propiedades diferentes, ¿sí? ¿Qué es resistencia? A ver, si ustedes vieron el semestre pasado resistencia, ¿qué es la resistencia a un material? ¿Sí recuerdan? O sea, como tal, ¿qué es la resistencia mecánica a un material?
La oposición a una fuerza. La oposición a las... La resistencia a un material es la oposición a que éste se deforme, a que éste sufra deformaciones, ¿sí? Y la dureza, en cambio, es lo siguiente. Imagínense un plástico, ¿sí? Y un piso de cemento, ¿sí? Entonces usted agarre el plástico y empiece a frotarlo con el cemento. ¿Cuál de los dos se desgasta? El El plástico, plástico. profe. El plástico. Entonces, la dureza tiene que ver con esa resistencia, pero al desgaste, ¿sí? Que es muy diferente a la resistencia. O sea, la resistencia mecánica se opone a la deformación del material, ¿sí? O sea, que no se vaya a doblar, que no se vaya a torcer, que no se vaya a comprimir, que no se vaya a alargar. En cambio, la dureza tiene que ver con la Con el uso. resistencia, con el uso, con el Con el desgaste. uso que se le da al material para que, o sea, no. Ya. O sea, lo Exacto. que dijo de dureza, pero con el uso, pues, Exacto. literalmente. Entonces, cuando los metalúrgicos juegan con estos porcentajes de carbono, juegan es para obtener un acero con otras propiedades diferentes a la resistencia, porque les digo, la resistencia es prácticamente similar en todos los aceros, ¿sí? Ellos juegan es ya con otro tipo de propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, pues eso es como una idea para que sepamos un poquito pues del mundo de los aceros, pero esto es otro campo muy grande, ¿sí? La metalurgia. Entonces, así como hay aceros al carbono, que son los clásicos aceros que uno ve que son de color negro y que si uno no los pinta entonces se oxidan, pues están también los aceros inoxidables, ¿cierto? Los aceros inoxidables. Aquí también hay referencias, ¿no? Que 316, ¿sí? 304 y en fin. ¿En qué varía pues esas referencias? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, el 304 es el acero inoxidable más económico porque tiene una capa, digamos, muy delgada de otro material que creo que es cromo, que le da esa propiedad de que no se oxide, ¿sí? Pero un 304, por ejemplo, no serviría en un ambiente marino, ¿sí? Porque la sal del ambiente marino sí ataca fácilmente a este acero, 304, y sí lo puede corroer. Entonces ahí es donde se utiliza otro tipo de acero inoxidable, que es el 316, ¿sí? Que este resiste un poco más ambientes más agresivos. Entonces así, para todos ustedes saben que hay como su característica especial y pues todo esto es campo del área de la metalurgia. Lo que nos interesa aquí es que, para resumir, ¿sí? Y teniendo en cuenta que lo que nos interesa aquí es el diseño mecánico, pues afortunadamente casi todos los aceros pues pueden contar con una resistencia que es homogénea o que es similar en todos. Y como nosotros en diseño mecánico queremos que nuestras máquinas no se deformen, pues esto es lo que nos interesa, su resistencia. ¿Listo? Bueno, si es claro, más o menos es esa pequeña introducción acerca del acero. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos entonces a conocer esta fórmula que es la que nos permite calcular el diámetro de un eje, ¿sí? Es una fórmula larga, ¿sí? Tiene muchas variables aquí, ¿sí? Pero pues en la medida que vamos resolviendo el ejercicio, pues se van a dar cuenta que todas estas variables son fáciles de calcular. Entonces tenemos que D es el diámetro del eje, está en función de N sub F, que es el factor de seguridad de la fatiga, estos coeficientes K que ven aquí, KF, KFS, KFM, KFSM, todos esos cuatro son factores de concentración de esfuerzos. Tenemos TM, que es el torque medio, TA, que es el torque alternante, M sub M, el momento medio, M sub A, el momento alternante, SUT, ¿sí? Que es la resistencia máxima a la tensión, y tenemos S sub F, que es la resistencia a la fatiga. Entonces, para calcular el diámetro de un eje, pues esta es la fórmula que vamos a emplear, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, la parte teórica. Vamos a complementarlo ahora, pero resolviendo un ejercicio, y pues es lo que va a venir a continuación, ¿sí?
Entonces, recuerden que todos estoy grabando este material, esta diapositiva se las voy a enviar y lo que hagamos en la pizarra también queda pues documentado. ¿Listo? Entonces, pasamos al ejercicio, ¿les parece? Sí, Sí. Profe, ese 32 sí, siempre profe. es constante. Sí, esta es constante. 32 Newton. 32. N sub F es una variable. Ah, listo, profe, pensé que era Newton. No, no. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio. Vamos acá a la pizarra. Vamos a compartir la pizarra. ¿Ahí la están viendo? Sí. Bueno. Sí. Ahí sí. Sí, sí, profe. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a decir que vamos a poner aquí. Vamos a hacer esto. Bueno. No, sigamos. Que quería como pausar la grabación mientras, pero bueno, dejémoslo así, no importa. Bueno, entonces voy a dibujar un eje. Este, pues como ven, es un eje constante de diámetro, o sea, no es escalonado, ¿sí? Este eje, pues, está soportado en sus extremos en dos rodamientos o dos chumaceras. Estos son los rodamientos. Ahí perdonarán el dibujo. Y vamos a decir que este eje tiene aquí una polea. Más o menos así. Tiene montada una polea. Listo. Bueno, entonces esta polea, pues le aporta una fuerza de 1000 libras fuerza. ¿Sí? Y hay unas distancias. De aquí este extremo, aquí a la línea de acción de la fuerza. Y de aquí, de esa línea de acción a la fuerza, acá hay otra distancia. Listo. Esos valores son de 12 por aquí, 12 pulgadas y 8 pulgadas. ¿Listo? Bueno, entonces, viéndolo desde una vista frontal, tenemos el eje aquí, ¿sí? Cuyo diámetro pues es este. Y que desconocemos todavía, ¿sí? Y pues este eje obviamente pues está sometido a un torque, donde pues ese torque máximo y un torque mínimo, ¿sí? Entonces, el torque mínimo al cual se somete es de 0, cuando no, pues no está girando, ¿sí? Y como torque máximo tenemos que es de 2000, ¿sí? Está sometido a un torque, o sea, cuando él ya arranca a girar,
el torque máximo al que se somete es de 2000 libra-fuerza por pulgada. Aparte de eso, pues el eje está construido en acero, ¿sí? Por lo tanto, SUT, que es una propiedad del acero, ese valor es 108.000 PSI, ¿sí? Adicionalmente a eso, vamos a diseñar este eje, o sea, calcular su diámetro con un factor de seguridad a la fatiga de 1,5. Vamos a diseñarlo con 1,5. Un factor de seguridad de 1,5. Los factores de seguridad, pues es decir, el factor de seguridad, recuerden que es un número el cual nos permite tener una seguridad en nuestro cálculo. O sea, hacemos un cálculo y le encimamos una cantidad adicional como para que nuestro cálculo no quede tan ajustado, ¿no? Entonces, este NF, vamos a poner aquí que normalmente puede elegirse entre 1,2 a 2, ¿sí? En este caso, pues estamos eligiendo 1,5 como factor de seguridad, ¿sí? Listo, entonces esos son los datos que tenemos de este eje, ¿sí? Y queremos calcular el diámetro, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la fórmula que les mostré hace un momento, pues nada más conocemos NF y SUT, ¿sí? Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, volvamos a la fórmula, ¿cierto? Volvamos a esa fórmula acá, compartir pantalla, ¿cierto? ¿Y cuánto valdrá KF y MA? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo vamos a hacer para ir sacando todas estas variables? ¿Sí? Porque de momento solo conocemos cuál, o el ejercicio nos está dando algunos datos. PSU siempre va a ser conocida porque depende del material, ¿sí? NF, pues usted lo elige arbitrariamente, ¿sí? Entre 1, 2 y 2, ¿sí? De alguna forma, pues ya sale, ¿cierto? Pero entonces no conozco las demás, ¿sí? Entonces, pues no se preocupen, o sea, hay muchas de estas variables que van saliendo muy fácil. Por ejemplo, estos factores de concentración, ¿sí? Valen siempre 1, ya les digo bajo qué condición. Todos estos van a valer 1 si en el eje no hay concentración de esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Para el caso de ejes escalonados, debo siempre ponerle redondeos, ¿sí? O sea, como aquí. Si el eje es escalonado y si usted diseña redondeos en su eje, pues va a evitar la concentración de esfuerzo. Entonces usted puede decir en la fórmula, todos esos K valen 1, ¿sí? Ahora, como se trata en este caso el ejercicio, un eje con un solo diámetro, pues con más razón no hay concentración de esfuerzos porque el eje no es escalonado. Entonces, bajo ese criterio, podemos decir que todos estos K valen 1, ¿sí? Entonces, eso nos facilita o nos simplifica tanto cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí que estos K pues, ya son conocidos, ¿sí? Profe, o sea que no vale, o sea, esos factores de concentración no valen 1 cuando el eje es escalonado y no tiene las cositas redondeadas, ¿se podría Exacto, decir? no valen 1. Y usted me preguntará, ¿y cómo los calculo? Bueno, pues evítese ese dolor de cabeza, ¿sí? Eso tiene una forma ya más compleja de calcularlos, pero ¿para qué me va a complicar si poniéndole un redondeo me evito eso? ¿Sí? Entonces, en ingeniería uno tiene que ser también práctico, ¿sí? Pero sí, es como tú dices. Vale. Entonces, ¿claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces,
miren ahora SF, que es otra variable aquí. Vean, SF es muy fácil. SF es un medio de SUT, ¿sí? Un medio de SUT. Entonces, como el SUT lo conocemos, pues ya SF también lo podemos calcular, ¿sí o no? Ahora, nos queda estos MA, TA, MM y TM, ¿sí? Entonces, vamos a la pizarra mejor. ¿Sí? Vamos a colocar toda esta serie de fórmulas que vimos aquí. Entonces, dijimos que los factores de concentración de esfuerzo, esos K, ¿cierto? Son 1 si se cumple que en el eje no existan concentración de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, por otra parte decíamos que SF es un medio de SUT. Y las demás variables, por ejemplo, TA, que es el torque alternante, TA es igual al torque máximo menos el torque mínimo sobre 2. El torque medio es el torque máximo más el torque mínimo sobre 2, ¿sí? Entonces, torque alternante y torque medio lo podemos calcular porque contamos con los datos de torque máximo y torque mínimo. Véanlos, aquí están, ¿sí? 2000 el torque máximo y 1000 el torque mínimo. Entonces, si aplicamos la fórmula, vemos que torque máximo es 2. Que falla, hombre. Ah, muchachos, disculpen. Bueno. Vamos a hacer como una especie de resumen de lo que hicimos, ¿sí? Como para que quede el registro. Bueno, entonces lo que procedemos a hacer es, ya habiendo determinado algunos parámetros de la fórmula del eje, ¿sí? Como SF, que es un medio de SUT, como torque alternante, que es torque máximo menos torque mínimo sobre 2, lo cual da 1000. Torque medio es igual a torque máximo más torque mínimo sobre 2, lo cual da 1000 también. Nos queda por determinar el momento alternante, M sub A. ¿Puedes compartir la pantalla? Ya, gracias. Bueno, entonces, habiendo calculado algunos parámetros de la fórmula general del eje, como el torque alternante y el torque medio, S sub F, y habiendo establecido que como no hay concentración de esfuerzos en este eje, porque este eje no es escalonado, ¿sí? Entonces, pues todos los K, que son los factores de concentración de esfuerzo, valen 1. Entonces, teniendo prácticamente todas las variables determinadas, nos queda por calcular solamente momento medio y momento alternante, ¿sí? Pero el momento medio es igual al momento máximo más el momento mínimo sobre 2, mientras que el momento alternante es igual al momento máximo menos momento mínimo sobre 2, ¿sí? Pero de igual manera aquí surgen dos incógnitas también, ¿sí? No sabemos cuánto es el momento máximo ni cuánto es el momento mínimo, ¿sí? Que es muy diferente al torque, ¿sí? El torque máximo es
la carga por torsión que hace que el eje gire, ¿sí? Pero el momento máximo es el momento que existe dentro del eje, que puede hacer que el eje que puede hacer que el eje rote de pronto en este sentido. O sea, es decir, quiero que quede claro que cuando tengo yo una barra, ¿sí? Cuando tengo una barra y tengo este eje, el torque es la fuerza que hace que este eje gire, ¿sí? Pero el momento en una barra, ¿sí? El momento en una barra es el efecto que tiene la barra de decir, si aquí hubiera un punto de pivote, es el efecto que tiene la barra de girar, ¿sí? Pero de girar alrededor de este eje, ¿sí? Y no rotar, ¿sí? O sea, esto sería girar y esto sería rotar. Entonces, el momento máximo es diferente al torque máximo. O sea, el torque quiere decir rotación, ¿sí? Pero el momento tiene que ver con la fuerza que tiende a que una barra, o de pronto en este caso el eje, gire en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Sí es claro de pronto esa diferencia entre momento y torque, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hallar es ese momento máximo y ese momento mínimo. Para ello, tenemos que al eje verlo como un diagrama, sacarle un diagrama de cuerpo libre, el cual sería de esta forma, ¿sí? La fuerza de 1000, ¿sí? Que es la de la polea, y en estos apoyos de rodamiento surgen dos reacciones, B sub A y B sub B. Entonces, aplicando sumatoria de fuerzas en Y y luego sumatoria de momento respecto al punto A, llegamos a la conclusión de que B sub B es igual a 600 y B sub A es igual a 400 libra-fuerzas. Si analizamos, vemos que 600 y 400 al sumarse da 1000, que al restarse con esta de 1000 daría 0, lo cual se cumple porque el sistema estaría en equilibrio, ¿sí? Una vez determinadas las reacciones, procedemos a hacer el diagrama de cortante y de momento. Entonces tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre con los valores y tenemos aquí el diagrama de cortantes, ¿sí? Que nos da el siguiente gráfico, y el diagrama de momentos que nos da este gráfico donde determinamos gráficamente que el momento máximo es 4.800 libra-fuerza y el momento mínimo 0, ¿sí? Entonces, como ya tenemos momento máximo, momento mínimo, al aplicar la fórmula de momento medio y alternante, vemos que el momento medio es 4.800 más 0 sobre 2, o sea, 2.400. Y el momento alternante es 4.800 menos 0 sobre 2, que también me da 2.400. ¿Sí? Entonces, ya teniendo todos los valores de la fórmula del diámetro, simplemente basta ahora con reemplazarlos en la fórmula, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que, pues esto ya es conocido, el CF habíamos hablado que ya es 54.000, esto es 108.000, todos estos K valen 1, ¿sí? 1, 1. Este MA nos había dado 2.400, o sea que este es 2.400, este MM también es 2.400, este TM es 1.000, ¿sí? Y este TA es 1.000, ¿sí? Entonces lo que procede ahora, muchachos, es a que reemplacemos, ¿sí? Recuerden que para que dé un cálculo certero, recuerde operar todo desde la parte más interna hasta la externa, ¿no? Entonces, lo más interno, ¿qué es? Son los cuadrados que están aquí dentro del radical. Entonces, aquí, ¿qué hace? 1 por 2.400, pues 2.400. Elevado al cuadrado, pues lo eleva al cuadrado, ¿sí? Y tiene ese valor ahí. Luego acá hace lo mismo, ¿sí? Aquí sería 1 por 1.000, 1.000. Elevado al cuadrado, tanto. Por 3, tanto. Dividido 4, tanto. Y se lo suma a lo que dio aquí. A eso luego le saca la raíz cuadrada y ya tiene el valor numérico de este numerador, que a su vez lo divide sobre 54.000 y ya tiene el valor de esto. Hace lo mismo para esto otro,
lo suma, ¿cierto? Y eso lo multiplica por 32 por n sub f dividido pi. Al final, le saca todo ese número que va a quedar de todo esto, le saca la raíz cúbica, porque esto elevado a un tercio es la raíz cúbica. Entonces, muchachos, les dejo ahí para que por favor ustedes allá hagan el cálculo, ¿sí? Juiciosos, y luego me dicen cuánto les da. Yo ya conozco el resultado, pero operen y hagan el cálculo para que socialicemos ahorita cuánto da, ¿sí? Yo por mi parte voy a dejar de grabar, ¿sí? Listo, entonces escuché que ¿dónde está la pizarra? Ok. Que después de aplicar la fórmula, el diámetro, Profe, no se olvide de la pantalla. gracias. Entonces, escuchando algunos resultados, se menciona que 1.07 pulgadas. Listo. Pues sí, el diámetro, pues, en realidad, pues, dio 1.02, pero muy cercano. No, muy bien, sí, sí, sí. Pues, bien que hayan aplicado la fórmula, como les dije, porque es que normalmente a veces dan, o sea, en experiencias pasadas, pues he visto que a veces no la aplican bien y dan valores que no son. Entonces aquí en este punto es donde de pronto recomiendo, ¿sí? Que usted, esta fórmula que está aquí, la pueda automatizar en Excel, ¿sí? Usted podría hacer en Excel, por ejemplo, una hoja de cálculo donde usted, por ejemplo, ya vimos que en el ejercicio vimos que NF, pues usted lo puede digitar como un valor, ¿no? ¿Cierto? NF, usted podría digitar como valor siempre el torque máximo, ¿sí? El torque mínimo, ¿sí? SUT, porque SUT finalmente depende del material, ¿sí? Entonces, estos valores usted los puede ir digitando porque son datos, ¿sí? ¿Qué puede usted ya calcular? O sea, resultados, ¿sí? Y lo puede hacer por partes. Entonces, usted puede decir SF, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué programa? Programa que SF es SUT dividido 2, ¿cierto? Usted aquí puede poner TA, ¿sí? Porque TA, ¿qué es? Es TM, ¿cierto? Más Tmin dividido 2. Perdón, T máximo menos Tmin dividido 2. Usted podría programar también TM, que conocía la fórmula, ¿sí? Y ahí va teniendo algunos resultados, ¿no? Ah, bueno, acá como datos, también podría poner que todos esos K, ¿cierto? KF, KFM y bueno, el otro K, ¿sí? Pues de una vez hacerlos uno, ¿sí? Valen 1, 1, 1, 1. Y así, entonces, luego, bueno, también podrías poner M máximo y M mínimo, ¿no? Aunque ellos se calculan, pero pues cuando usted lo calcule, pues lo trae aquí y acá en resultados calcula MM y MA, ¿sí? O sea, es hacer todo lo que hicimos en este ejercicio, pero ya automatizar una hoja de cálculo. Cosa que al final, diámetro, ¿sí? Pues aquí te da el resultado que es, ¿sí? Entonces vas aplicando la fórmula y para cualquier otro ejercicio, porque pues, yo pensaría, y se lo sugiero, pues si usted tiene la habilidad de usar la calculadora y meter bien los datos de la fórmula, no hay problema. Pero si cree que puede tener dificultad porque tiene una calculadora de esas, de la chancera, ¿sí? Perdón, que me exprese así, y se embolla, pues tenga un Excel o una hoja de cálculo ya lista, ¿sí? Y de hecho, pues en ingeniería se maneja mucho, mucho así, ¿no? El Excel, aunque uno no lo crea, el Excel es un software a la hora de la verdad potente, ¿sí? Porque yo ahí puedo hacer